Bueno, piojos, voy a... Este videito es para continuar y sacar las medidas de tendencia central de una muestra. Fundamentalmente lo que es la mediana, la moda, algunos cuantiles en particular. Fundamentalmente el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana, que es el cuartil 2. También les voy a ver si me da tiempo para calcular algunos percentiles en función de esto. Me estoy basando en el mismo ejercicio de recién, de que se había tomado una muestra de 40 pacientes y se había medido la glucemia en sangre, expresada en miligramos por decilitros, y hicimos la tabla de frecuencias tomando 6 intervalos con la marca de cada clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentual acumulado. Bien, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son algunas que nos van a dar una idea de cómo está disperso entre los datos en términos de la muestra. La primera que se suele estudiar es la media aritmética, la media, que se suele simbolizar como X barra, así, y termina siendo la sumatoria de cada una de las muestras, o sea, de las frecuencias absolutas en este caso. Vamos a poner acá cada uno de lo que vale cada XY, que lo vamos a tomar como la marca de la clase, por la frecuencia absoluta del intervalo, dividido n. O bien lo podrían hacer como la sumatoria, porque la frecuencia absoluta dividida n es la frecuencia relativa. O sea, lo podrían hacer como la marca de la clase, digamos, por la frecuencia relativa de dicho intervalo. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá, voy a poner algunos de los valores, sería, se toma la marca de la clase, ¿ven? 69,5 por 3, más, después 82,5 por 1, más 95,5 por 15, y así sucesivamente hasta terminar. En definitiva lo que hay que hacer es este por este, más 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 este por este, dividido 40. A eso lo vamos a sacar. Entonces tendría 69,5 por 3 más 82,5 por 1 más 95,5 por 15 más 108,5 por 14 más 121,5 por 3 más 134,5 por 4 igual dividido 40 me da aproximadamente 103,625. O sea que la mediana para este problema, vamos a poner acá, sería entonces 103,625. Les pido que repasen, si me equivoco en alguna cuentita, sepan entenderlo y los pueden corregir ustedes. Esa es la mediana que vendría a dar el promedio entre todos los valores tomados de glucemia de la muestra. O sea que el promedio anda en 103,625. Bien. La otra medida de tendencia central muy conocida es la moda. Moda, o modos también se le dice. Que acá, en realidad, es el que más se repite, digamos. Bien. Lo primero que tenemos que buscar nosotros es el intervalo modal. El intervalo modal es aquel intervalo donde tiene mayor frecuencia, o sea, hay mayor cantidad de números. El intervalo modal para esta muestra, me fijo en la frecuencia absoluta, el 15, me indicaría que el intervalo modal es el que va desde 89 a 102. O sea, la moda es un número que está comprendido entre 89 y 102. No sé bien cómo lo representan en la facultad de medicina, la moda, pero se los voy a poner acá como... creo que MO le ponen. Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, MO. La fórmula que se utiliza acá es que MO, que así lo simboliza la moda, es el límite inferior del intervalo, el límite inferior, más
se coloca un delta T1 que le llaman ellos sobre un delta T1 más un delta T2 por la amplitud C del intervalo. Como el intervalo modal es 89, me quedaría que la moda entonces sería 89 más, ¿qué es el delta T1? El delta T1 es la diferencia que existe entre el intervalo modal y la premodal, o sea, la que está anterior a ella. Entonces tengo que hacer 15 menos 1, me quedaría 14. De abajo iría el mismísimo 14, porque lo tengo que repetir, ¿ven? Más el delta T2, que es la diferencia que hay entre el intervalo modal y el postmodal, o sea, el que va a continuación. Entonces 15 menos 14 me quedaría 1. Todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo, que recuerdan que era 13. En este caso, porque saco 76 menos 63, me quedaría 3. Al sacar esta cuenta, me quedaría 89 más 14 por 13 sobre 15. Y eso me da aproximadamente 14 por 13 dividido 15 me da aproximadamente 101,13. Es decir, que la moda tendría un valor aproximado de 101,13. Esa es la moda. Bien. Después otro que es muy importante es la mediana. La mediana, para datos agrupados que se lo suele simbolizar como ME, es justamente el valor central, digamos, el que corresponde al 50% de los datos. ¿Ok? La mediana en este caso, vamos a respetar el formulerío que le dan los profes de ustedes, lo quiero hacer. Lo simboliza como ME, muy bien. Bien. Entonces, el intervalo de la mediana es el que me correspondería al 50% de los datos. Si me voy a la frecuencia acumulada, ven, hasta ahí llego al 47,5%, el 50% caería en este intervalo. O sea, el intervalo de la mediana sería este intervalito acá. Recuerden que ese era el de la moda, y este el de la mediana. La fórmula para calcular la mediana es el límite inferior del intervalo más n sobre 2, digamos, muy bien, por la frecuencia acumulada anterior, todo eso sobre la frecuencia absoluta de dicho intervalo por C. Para ver si estamos todos de acuerdo con el formulito que nos ha dado la cátedra. Muy bien, bueno. Recuerden que el total de datos eran 40, entonces, reemplazando los datos tendría el límite inferior de la mediana sería 102, más 40 era el número de datos era 40, ahí lo tienen, 40, dividido 2 me quedaría 20, por la frecuencia acumulada anterior, o sea, si este es el intervalo modal, su frecuencia acumulada anterior sería 19. Por 19 sobre la frecuencia absoluta de dicho intervalo, que la frecuencia absoluta de dicho intervalo sería 14, y todo eso por 13, que es la amplitud del intervalo. Sacando esta cuenta, entonces tengo 102 más paréntesis 20 por 19 dividido 14 por 13, que es la amplitud del intervalo. Esto me queda un numerito que me salió bastante mal, me parece, porque es menos la frecuencia acumulada, perdón que me he equivocado, yo la formulé, es menos, entonces es 20 menos 19 igual a 1 dividido por 13 dividido 14 igual a 0,92. Eso más los 102, esto me quedaría 102, o sea que la mediana es 102,92. ¿Bien? O sea, ese es el valor de la mediana.
102,92. Todo esto va, recuerden, va con unidades en miligramos por decilitro para cuando pongan en el examen no se van a olvidar de las unidades. Supongamos que también nos pedía en el ejercicio que recién nos pedía que estimemos antes el valor del primer cuartil, pero ahora lo que vamos a hacer es calcularlo exactamente. El cuartil 1 representaría, digamos, uno de los 4 cuartos que yo tengo de n. O sea, esto correspondería al 25% de los datos. O sea que me voy a la frecuencia acumulada hasta donde llegaba el 25, ¿ven? Hasta acá acumulo el 10, o sea que el 25 caería en eso. Entonces, acá también tendría el intervalo donde caería el 25% de los datos. Y la fórmula es muy similar a la de recién. O sea, se pone el límite inferior del intervalo más el cuartil S, o sea, 40 sobre 4, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior sería 4 ahora, sobre la frecuencia absoluta de dicho intervalo, que es 15. Y todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces, en este caso los datos me quedarían, entonces, el límite inferior del cuartil 1 es 89, más 40 sobre 4 es 10, 10 menos 4 me da 6, por 13 sobre 15. Entonces me quedaría 89 más, paréntesis, 6 por 13 dividido 15. Cierro paréntesis, igual a 94,2. O sea que el cuartil 1, sería 94,2 miligramos por decilitro. Eso significa que hasta el 25%, o sea, acumularía hasta el 25% de los datos, llega como máximo a 94,2 miligramos por decilitro. Supongamos que nos piden el decil 10. A ver, para que cambie, el decil 90 vamos a hacer, el percentil 90. Si tenemos que calcular el percentil 90, el percentil 90 significa que estoy hablando del 90% de los datos. Y su fórmula para calcular el percentil 90 va a ser el límite inferior, entonces de dicho intervalo, más el 90% sería, ¿no es cierto? Como es el 90, tendríamos 90 por el número de datos, que es 40 sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, recuerden, sobre la frecuencia absoluta de dicho intervalo por la amplitud del intervalo. Entonces lo primero que hay que buscar es dónde caería esto, que es el 90% de los datos. Hasta ahí agrupo el 90% de los datos, o sea que esto sería lo que corresponde al percentil 90. El límite inferior entonces sería 115 más, haciendo esa cuentita tendría entonces 40 por 0,9 igual a eso, menos la frecuencia acumulada anterior. La acumulada anterior sería 33, entonces tendríamos, lo vamos a poner bien bonito, 40 por 0,9, esto me da 36, o sea que tendría 36 menos la frecuencia acumulada anterior, dijimos que es 33, sobre la frecuencia absoluta de dicho, que es 3, por 13. Entonces esta cuenta termina quedando 115, entonces, más paréntesis, 36 menos 33 es 3, dividido 3, 1, por 13, 13. Entonces me quedaría 115 más 13, 128. Es decir que el percentil 90 correspondería al 128, porque inclusive tiene lógica, porque es con el que arranca, ven, acá acumula hasta el 90%, con el que arranca es el 128 que lo toma. Cosa bastante seria. Entonces ese sería el percentil 90, que correspondería a 128 miligramos por decilitro.
Bueno, esto es cuestión de que practiquen, de que vean las fórmulas, son todas muy similares, por lo menos para calcular esto con los datos agrupados. Para datos sin agrupar existen otro tipo de fórmulas que las pueden ver, pero son mucho más sencillas de trabajar. Bueno, piojos, esto es todo de bioestadística para los estudiantes de medicina. Esto sirve para cualquier estadística, le digo, acá le dicen bioestadística, pues son datos médicos, pero si fuesen datos de estructura sería lo mismo, ¿eh? Abrazos.